Gracias, Espíritu Santo, háblanos esta noche. Sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando. Oh, la victoria del Cordero ya se está manifestando sobre este lugar. La victoria del Cordero ya se está manifestando. Porque hay carceleros que han caído. Hay dominios que se han caído. Hay impedimentos que se han derribado. Hay murallas de Jericó que han caído. Para que hoy estés sentado en este lugar, oyendo la voz de Dios y habitando en su casa. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llevas a toda verdad. Tú nos guías a toda verdad. Porque tú tomas lo que hay en Cristo y nos lo das a conocer a nosotros. Porque tú tomas lo que hay en Cristo y nos lo das a nosotros. En el nombre de Jesús, nuestras vidas son puestas en el altar para que hagas en nosotros lo que tú quieras hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Al Cordero Santo, Rey, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria a Dios. Wow. ¿Cuántos están disfrutando de la presencia del Señor? Amén. Saluda que tenés al lado, bendecilo. Decirle bienvenido, bienvenida. Decirle te felicito por venir. Decirle sos un poco más inteligente que ayer por venir hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor por esta temporada que estamos viviendo. Saludos a los que se han sumado y no los saludé al principio. Bendiciones, bienvenidos. Somos bendecidos por la luz que el Señor nos está proporcionando en este tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Por la luz que Él nos da, por su palabra, por su espíritu. Porque el pan de cada día Él nos lo da hoy. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra viva que necesitamos para cada temporada, Él es fiel para dárnosla. Amén. Y este es un tiempo donde Él nos está hablando acerca del poder de la sangre. ¿Cuántos han estado el domingo pasado? Si alguien no ha estado, le animo que pueda igualmente ver. La palabra ya está subida a nuestro canal de YouTube. Si no le dieron me gusta, aprovechen darle me gusta. Pueden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. De hecho, todo un influencer. Ahí van a ver la prédica sin la administración. Pero si alguno también quiere participar de lo que fue la administración, ahí el Señor soltó muchas palabras y soltó mucha liberación también, mucha sanidad. También pueden verla en la página de Facebook. Amén. Ahí está entero con la administración incluida. Pero si alguien quiere repasar el mensaje, no toda la administración, en YouTube tiene solo el mensaje. Amén. Lo mismo si quieren compartir el mensaje con alguien que crean que les puede ser de edificación, de bendición. Tenemos este recurso ahora de YouTube, donde no tienen que comerse un culto de 2 horas y media, sino que está solamente la palabra para que lo puedan ver a quien ustedes se lo quieran compartir. Amén. Pero Dios nos viene hablando del poder de la sangre. Amén. El poder de la sangre. ¿Cuántos pueden decir conmigo, la sangre tiene poder? La sangre tiene poder. La sangre tiene poder. Aleluya. Veníamos hablando, primera de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 7. Dice que 3 son los que dan testimonio de la deidad de Cristo y de Cristo como nuestro Cordero, como nuestro Mesías, como nuestro camino al Padre. Y que estos son la sangre, el agua y el espíritu. Y hablábamos del carácter espiritual del elemento de la sangre. Decíamos Levítico 17:11 que la vida está en la sangre. Amén. Decíamos que en la sangre está toda la información genética, están los códigos espirituales para poder reproducir vida física y espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. La vida está en la sangre. Digan conmigo, la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Toda la información, los códigos genéticos para poder reproducir vida, porque son padres que saben más que nadie de lo que estoy hablando, está en la sangre. Cuando un matrimonio da a luz un hijo,
no solo reprodujo vida física, sino que también reprodujo vida espiritual. Amén. Y todos los códigos espirituales están en la sangre. Por eso decíamos que la sangre tiene una voz, la sangre tiene una información. Amén. Dice en Génesis 3 de que Adán, luego de la caída, dio a luz hijos a imagen y semejanza. O sea que él pudo reproducir imagen y semejanza. Y la voz de la sangre replica, multiplica la misma vida que contiene. Amén. Hebreos 12, 22 a 25 nos muestra con toda claridad que la sangre habla. Dice que en Sion está el juez justo y que está la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, lo cual nos habla que la sangre de Abel tenía una voz y la sangre de Cristo también tiene una voz. Amén. Decíamos de que hay dos tipos de voces que operan en la sangre, y una es la sangre derramada en los altares y otra es la sangre heredada de espíritus ancestrales, de espíritus generacionales, y ambas sangres tienen una voz. Amén. La sangre de un altar tiene una voz, y tiene una voz que habla. Y cuando alguien fue pactado en un altar, esa sangre tiene una voz y reclama. Amén. Por eso muchas veces hay personas que han venido a Cristo, han recibido al Señor, viven la vida de la iglesia. Sin embargo, cuando quieren dar un paso hacia el llamado de Dios, hacia la voz de Dios, cuando quieren salir de la barca como Pedro para ir en pos del Maestro, es como que se levanta una fuerza mayor que los hace retroceder, que los hace desviarse, que los hace desenfocarse con otras cosas. Y es que hay una voz que reclama esa vida. Muchas veces no somos conscientes de cuán atados estamos a otros altares, aún permaneciendo en el altar de Dios. Cuando hay áreas en nuestra vida que consciente o inconscientemente quedaron ligadas a la voz de un altar. Amén. Algunos por dicho, por hecho, consciente o inconsciente, pero muchas veces hay altares que retienen nuestra vida y que nos condicionan. También decíamos que está la voz de la sangre heredada, la cual tiene una voz muy fuerte. Es cuando yo quiero ser obediente, pero hay una rebeldía por dentro que me hace hacer lo contrario a lo que Dios me está diciendo. O es cuando yo quiero ir para allá, pero un carácter, una personalidad que me toma, no me permite hacer lo que es debido. El apóstol Pablo decía, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo termino haciendo. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Y es que hay una voz generacional que reclama nuestra vida, un espíritu que visitó de generación en generación nuestra sangre y sigue multiplicando el mismo espíritu. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Si yo le abro la puerta a un espíritu, por un pecado, por una legalidad, por lo que sea, y ese espíritu luego de entrar en mi vida, dice la palabra que cuando el hombre fuerte está en control de la casa está tranquilo, pero cuando uno más fuerte se levanta, ese hombre fuerte tiene que salir. Pero dice que andando por lugares desérticos, dice, volvamos a nuestra casa. O sea, si un espíritu al que yo le abro la puerta en mi vida considera que yo soy su casa, imagínense un espíritu que habitó mi familia por generaciones. Decíamos el domingo pasado, yo ya no soy su casa, soy su catedral. Soy su palacio, soy su mansión. Si me puede reclamar un espíritu porque yo le di legalidad, imagínense un espíritu que está ligado a una herencia genética. Amén. No querrá soltar tan fácilmente. Y cuando nosotros queremos dar un paso en pos del Señor, en pos de la obediencia, en pos del altar de Dios, hay una voz que reclama y que se nos vuelve contraria. Amén. Leíamos, es un pequeño recuento, ustedes pueden ver la prédica completa y más abundante en internet. Decíamos en Éxodo 25 que dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Decíamos que es un versículo que muchas veces nos parece injusto, porque decimos que si mis padres fueron los que cometieron el error, los que abrieron puertas espirituales, ¿por qué dice que la ira de Dios visitará también a la tercera y hasta la cuarta generación? Leemos una traducción que decía que cuando un padre es malvado, y es donde está el secreto de este versículo, porque cuando entendemos que en la sangre está la vida y está la voz genética que reclama, entenderemos que un padre malvado replicará también el mismo espíritu en sus generaciones. Y lo más seguro es que terminarán sus hijos también replicando los mismos errores de sus padres. Y la justicia de Dios visitará no solamente al padre, sino también hasta donde ese linaje
se siga reproduciendo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Pero vamos a Romanos capítulo 3, que es un poco la resolución que llegábamos el domingo pasado. Romanos 3, capítulo 24 al 25. Y decíamos que ahora viene el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio es la respuesta de Dios, es la provisión de Dios para este mal eterno, para este mal que azotaba nuestras vidas. Romanos 3, 24, 25 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. ¿Cuántos dicen conmigo? Por la fe en su sangre. Para así demostrar su justicia. Amén. Dice: anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Amén. Dice que por la gracia de Dios fuimos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó y que Dios lo ofreció como sacrificio de expiación, que nosotros lo podemos recibir poniendo la fe en la sangre. ¿Cuántos dicen amén? Por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. De esta manera Dios no solamente nos salvó, sino que así demostró su justicia. Amén. No comprometió su justicia, porque dice que anteriormente en su paciencia nos había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo. Digan conmigo: ha ofrecido a Jesucristo. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. Después lo pueden leer más tranquilo. En Romanos 12 dice que en Sion está el juez justo. O sea que Dios es juez y es un juez justo. Amén. Él, al pasarnos por alto los pecados, podría alguien decir que está comprometiendo su justicia, pero dice que Él manifestó su justicia al darnos a Cristo. Amén. Porque ahora, por medio de la fe en su sangre y por la obra de la sangre de Cristo, Él manifestó su justicia y también a nosotros nos hizo justificados. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Vamos a leer Colosenses 2, del 13 al 15. Y es un poco el pasaje en el que más me quiero centrar, en la palabra que el Señor me dio para el día de hoy. Un poco a manera de recuento, medio así como cachetada de loco. Colosenses 2, del 13 al 15. Dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Miren el alcance. El domingo pasado orábamos no solo para que se nos revele el poder de su sangre, sino también para que se nos revele el alcance de la obra de su sangre. Amén. Miren todo lo que Él hizo por su sangre derramada. Primero nos perdonó los pecados, pero también dice que anuló la deuda que teníamos pendiente. Dice que Él clavó esa deuda en la cruz del Calvario. Y no solamente anuló la deuda, sino que también desarmó a los poderes y potestades por medio de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vean todo lo que hizo la obra de su sangre. Primeramente, perdonó tus pecados. Amén. De cualquier puerta que vos podrías haber abierto a las tinieblas, de cualquier error, de cualquier pecado que vos hayas cometido, pero también anuló la deuda, dice otra versión, el acta que nos era contraria. Amén. El acta que Satanás usaba para acusarnos en la corte de justicia fue anulada. Así que la sangre de Cristo es el fundamento firme para el perdón de tus pecados, pero también para anular toda acta que Satanás quiera usar
en tu contra. Y de esta manera también para desarmar a los poderes y potestades de una vez y para siempre. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Una cosa es la autoridad para sujetar poderes y principados, para discernir poderes y principados, para andar con ojos abiertos, para no tropezar. Y otra cosa es desarmar a los poderes y principados. Cuando la sangre de Cristo es aplicada a tu vida por medio de la fe, hay un fundamento firme para el perdón de tus pecados, pero también para el acta que te era contraria, que Satanás usaba para acusarte, pero también para desarmar a los poderes y potestades que tenían autoridad sobre tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Digan conmigo, hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay poder en la sangre. El título de la palabra de hoy es El Cordero que venció. Digan conmigo, el Cordero que venció. El Cordero que venció. Y a manera de subtítulo, le puse así: no hay tierra hostil para el Evangelio. No hay tierra hostil para el Evangelio. Amén. Me gozaba tremendamente porque los chicos no sabían qué iba a preparar para el día de hoy. Pero ustedes habrán notado que todas las canciones hablaron de la victoria del Cordero. Que todas las canciones hablaron de que Él venció. Y nos cansamos de cantar que Él venció. Y también de que Él no ha perdido una batalla. De que nadie puede detenerle. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Nadie puede detenerle. Digan conmigo, no ha perdido una batalla. No ha perdido una batalla. Cuando yo veía las canciones que los chicos iban sacando de la galera, me gozaba tremendamente en el Señor. Porque me he dado cuenta que la revelación del Cordero que venció está íntimamente ligado a entender de que Él no ha perdido una batalla y que nadie puede detenerle. Amén. Por eso el título de esta palabra es El Cordero que venció. Y amados, esta noche les voy a predicar a ustedes, pero también les voy a predicar a multitud de testigos que están en medio de nosotros. También les voy a predicar a multitud de testigos que están sentados en medio de nosotros. El Evangelio es un mensaje que tiene un doble público. El mundo natural al cual uno le está predicando y también el mundo espiritual al cual uno le está notificando. Amén. El que tiene oídos para oír, que oiga. El Cordero que venció. No hay tierra hostil al Evangelio. ¿Cuántos pueden declarar conmigo que no hay tierra hostil? No hay tierra hostil. Llamado la rema, la palabra fresca, la promesa de Dios que yo vengo a traerte el día de hoy es que no hay tierra hostil para el Evangelio. No hay tierra hostil para la palabra de Dios. No hay tierra hostil para la semilla del reino de los cielos. Amén. De pronto alguien podría decir, mi familia es un desierto espiritualmente, ahí la palabra de Dios no prospera, ahí las promesas de Dios caen como en saco roto. Pero yo quiero animarte en esta noche y decirte que no hay tierra hostil para el Evangelio. No sé a cuál tierra la considerabas imposible, no sé cuál tierra la considerabas impenetrable. De pronto era tu barrio, decir mi barrio, no creo que nunca prospere el Evangelio. Yo quiero decirte, no hay tierra hostil para el Evangelio. Por lo menos lo diría así, no hay tierra lo suficientemente hostil como para que pueda vencer el poder de Dios. Como para que pueda vencer el poder de su gracia. Como para que pueda vencer el amor de Dios que no desiste de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? De pronto alguien miraba a su familia, miraba a su seno familiar o sus parientes y diría, esto sí es tierra hostil. Pero aún con lo más cerrado que vean los cielos sobre tus familiares, sobre tu casa, sobre tus seres amados, yo quiero decirte, no hay tierra lo suficientemente hostil para el poder del Evangelio. Amén. Amén. Y de pronto alguien podía ver su propia vida y decir, yo soy una tierra bastante infructuosa, me estoy congregando hace no sé cuántos años y no veo transformación en mi vida, hay áreas que parece que nunca avanzan. Yo quiero animarte en esta noche y decirte, no hay tierra lo suficientemente hostil para el Evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero para poder entender de que no hay tierra lo suficientemente hostil, necesito entender la victoria del Cordero. Amén. Porque cuando predicamos la victoria del Cordero, no estamos hablando de aquel que va a vencer en tu familia. Estamos hablando de la revelación de aquel que venció.
Y no es lo mismo la expectativa de lo que Dios puede hacer que la revelación de lo que Él ya hizo. Porque todo el fundamento del Evangelio para tu vida, para tu familia, no descansa en lo que Dios puede hacer en tu vida, sino que descansa en la revelación de lo que Él hizo. Amén. ¿Cuándo voy a empezar a ver fruto en mi familia? ¿Cuándo voy a empezar a ver transformación en mi casa? ¿Cuándo voy a empezar a ver avance en mi vida? Cuando yo deje de tener la expectativa en lo que Dios puede hacer en mí y cuando se me empieza a revelar lo que Dios ya hizo. Amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo siento que a alguien le estoy sacudiendo la frustración en esta noche. No quiero mirar a nadie para que nadie se sienta en mirada de profeta lo está señalando. No. Pero siento que alguien está frustrado y que alguien siente, quizá no lo puso en estas palabras, pero siente que su vida es territorio hostil para la palabra del Evangelio. Que acá no florece la palabra. Yo veo al hermano que se recibe todo, veo cómo avanza en lo espiritual y veo como que mi vida sigue estancada, como que las mismas fortalezas que habían en mi mente siguen ahí y la misma dureza en mi corazón sigue ahí. Yo quiero decirte que no hay tierra lo suficientemente hostil para el poder del Evangelio. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Algunos ven su familia y dicen, yo creo esto de que serían benditas toda la familia en la tierra, pero capaz que yo no aparecía en la lista. No hay familia, no hay tierra, no hay territorio lo suficientemente hostil al poder del Evangelio. Pero necesitamos cambiar la expectativa en lo que Dios puede hacer por mí, por mi casa, por los míos, a cambiarla por la revelación de lo que Él ya hizo. Porque el secreto de tu victoria está en que el Cordero ha vencido. Amén. Quiero que me acompañen en Apocalipsis 5, que ahí Nico me lo expolió tremendamente en la adoración. Pero me gocé cuando él dijo Apocalipsis 5, dije gloria a Dios. Porque hay palabra en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Apocalipsis 5 dice: en la mano derecha, bueno, del capítulo 4 viene el apóstol Juan describiendo el trono de Dios, viene describiendo al que está sentado en el trono, viene describiendo la adoración celestial, tamaña visión, tamaña experiencia espiritual, está tremendo. Y entre todo lo que él empieza a ver, los seres vivientes que adoran, los ancianos y todo lo que está aconteciendo, dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y de los ancianos a un cordero, digan conmigo un cordero, que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre, alguien diga conmigo, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Amén. Aleluya.
De ellos hiciste un reino. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremenda visión! ¡Qué tremenda experiencia! Amén. Vemos en medio de la adoración celestial y el que está sentado en el trono, que tiene este rollo con estos sellos, pero que no se halla quien sea digno de poder abrirlos. Amén. No hay quien sea digno de poder abrir el rollo, de poder romper sus sellos. Pero dice que uno de los ancianos le dice que deje de llorar, porque el león de la tribu de Judá había vencido. Amén. Y yo quiero centrarme el día de hoy en la figura del Cordero, porque el secreto del acceso a las dimensiones de Dios y a la victoria de Dios y a los juicios de Dios está en la victoria del Cordero. Amén. Cuando hablamos de la figura victoriosa de Cristo Jesús, creo que para todos humanamente sería más fácil relacionarlas con el león, ¿sí o no? De hecho, cuando tenemos nuestros cuadros en nuestras casas, nuestros banners, nuestro fondo de pantalla en el celular, generalmente tenemos un león. Ponemos el león victorioso. Algunos usan la foto de Aslan, de Narnia, para usarla para las publicaciones, para hablar del que venció. Amén. Sin embargo, cuando dice quién es digno de recibir este rollo, de poder abrir los misterios de Dios, nos muestra la figura de un cordero que ha sido sacrificado. Amén. Él podría haber vencido como león, pero Él nos mostró que el secreto de su victoria estaba en la revelación del Cordero. Y esta es la primera clave para entender que no hay territorio hostil, lo suficientemente hostil para el poder del Evangelio. Y es que la victoria no está en el león victorioso, sino que está en el Cordero sacrificado. La victoria la ha tomado el Cordero que fue sacrificado. Amén. Es en la revelación del Cordero donde está la expresión de victoria más grande y profunda del pueblo de Dios. Amén. Dice entonces, vamos al versículo 6. Vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada uno tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico. Digan conmigo, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. Porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Amén. Amén. Dice que con su sangre Él compró, con su sangre Él pagó la deuda.
con su sangre, Él dio fin a la legalidad de las tinieblas. Amén. Y con su sangre, Él compró tu vida. Con su sangre, Él pagó el precio por tu vida. Amén. Gente de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, de toda nación, Él pagó el precio para hacer de ellas un reino. Un reino de sacerdotes que le sirven y que reinarán sobre la tierra para siempre. Amén. Jesús mostró en su ministerio en la tierra la autoridad del reino de los cielos. Amén. Mostró el poder del reino de los cielos. Mostró tener autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Mostró tener autoridad sobre el dominio de la enfermedad. Mostró tener autoridad sobre el pecado y aún autoridad para perdonarlo. Amén. Él mostró el poder de Dios. Él mostró la autoridad del que le envió. Él mostró la autoridad de su Padre. Amén. Pero no era la virtud del poder de Dios, no era la virtud de la autoridad de Dios, no era la manifestación de Cristo como Rey de Justicia la que tenía la autoridad para vencer, sino que era la revelación del Cordero sufriente. Los profetas decían, hablando de él, que como cordero al matadero, él no abrió su boca. Amén. Decían también de que él no alzaría la voz por las calles, pero que aún así él manifestaría una victoria determinante para nuestras vidas. Amén. La victoria de Cristo se manifiesta en la revelación del Cordero. Amén. Lo que lo hace digno de recibir las riquezas, de recibir el honor, de recibir el poder y de comprar para sí mismo un pueblo de sacerdotes y de reyes que reinarán, es Jesús en la figura del Cordero. Amén. Él mostró la dignidad del Cordero. Ahora, de esta manera, él avergonzó uno de los sistemas más poderosos de este mundo. Porque en materia de vencer, en materia de poder, en materia de tomar autoridad, ninguno de nosotros se humillaría para tomar autoridad. ¿Sí o no? Sino que cuando nosotros queremos tomar autoridad, nos imponemos. Cuando queremos tomar autoridad, mostramos poder. ¿Sí o no? Y esa era la razón por la cual nadie entendía las acciones de Jesús, de dejarse llevar a una cruz. Él tomó exactamente el camino contrario a que cualquier ser humano hubiese tomado para poder manifestar una victoria total contra los poderes de las tinieblas y contra el poder del pecado. Amén. Él nos mostró un más excelente camino para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 7. Versículos 55 al 59. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Cuántos recuerdan esta historia? Hoy me la compartía cada amigo. Y graficaba de forma perfecta el poder del Cordero
que ha vencido. Amén. Dicen las Escrituras que Esteban era un diácono, era alguien de los que servía a las mesas, pero que Dios empezó prontamente a usarlo con muchas señales, muchas maravillas, muchos prodigios, y empezó a ser alguien de mucho renombre en medio de la iglesia primitiva, en medio de los discípulos. Pero dice que hay un momento donde a él lo confrontan, donde a él lo llevan a comparecer ante las autoridades religiosas de Jerusalén. Empiezan a confrontarlo y empiezan a decir que él exponga su causa, y él empieza a hablar por medio de todas las Escrituras de cómo todo lo que había sido dicho de Cristo se estaba cumpliendo. Y dice que en un momento, luego de toda su exposición, él, lleno del Espíritu Santo, pone los ojos en el cielo, ve la gloria de Dios, ve a Jesús a la diestra de Dios. Y él lo dice: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Dice que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Por un lado, vemos a un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Está lleno de la gracia de Dios, está lleno del poder de Dios, está lleno de la virtud de Dios. Está lleno también de la sabiduría de Dios. Él puede expresar con gran discurso de palabras, con gran exposición, su punto, su causa, como todo lo que ellos mismos, los líderes religiosos, aprendieron, las Escrituras que enseñaban, cómo todo se había cumplido en la persona de Jesús. Cualquiera de nosotros, para poder abrir camino en medio de ese desierto que era el poder religioso de Jerusalén, hubiese escogido las señales, hubiese escogido la elocuencia, hubiese escogido el conocimiento, hubiese escogido la sabiduría, pero el camino que Dios escogió para levantar un apóstol Pablo de en medio de los fariseos fue derramamiento de sangre. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Amén. Es que cuando la sangre del Cordero empieza a operar nuestras vidas, cuando la sangre del Cordero es impartida en nuestras vidas por el Espíritu, empezamos nosotros también a modelar la vida del Cordero. Amén. Amén. Hablábamos el domingo pasado que nuestros rasgos de carácter, de recursos, de personalidad, son en su gran parte heredados o tomados de la cultura en la que vivimos, pero que el Evangelio se trata literalmente de una transfusión de la sangre de Cristo a nuestras vidas, de ser injertados en la familia de Dios por medio de la sangre del Cordero. Amén. Cuando la sangre del Cordero empieza a fluir por nuestras vidas, empezamos también a modelar la vida del Cordero. La victoria que estás esperando ver en tu vida, que estás esperando ver en tu matrimonio, que estás esperando ver en tu familia, que estás esperando ver en tu trabajo, que estás esperando ver en tu territorio, en tu tierra de asignación, está en que también en tu vida sea modelada la vida del Cordero. Que también en tu vida y también en la mía sea modelada la vida del Cordero. Amén. El Cordero nos mostró que su mayor victoria no fue cuando más fuerte Él se sintió, sino que su mayor victoria fue cuando Él se humilló hasta lo sumo. Amén. Que su mayor victoria no fue cuando Él más fuerte se sintió, sino que su mayor victoria fue cuando Él más debilitado se sintió. ¿No te me están siguiendo lo que quiero decir? Amén. Amén. Por eso no fue el Cristo de autoridad, no fue el Cristo de poder, no fue el Cristo de elocuencia, no fue el Cristo de sabiduría, el que se halló digno para tomar el rollo del que estaba sentado en el trono, sino que fue el Cordero
sacrificado. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Si yo le preguntara a modo de análisis a cualquiera de ustedes, ¿cuál fue el punto más alto del ministerio de Jesús? Yo creo que muchos, no quiero quemar a nadie, así que no voy a preguntarle a nadie, pero muchos dirían posiblemente, y cuando ya las multitudes lo seguían. ¿Sí o no? Si yo le dijera, ¿cuál fue el punto más alto del ministerio de Jesús? No creo que nadie me diga ahí cuando fue al desierto a ser tentado por el diablo, no. Ese no fue el punto más alto del ministerio de Jesús. Tampoco creo que me digan ni cuando lo llevaron hasta el acantilado para tirarlo por el barranco, no. Creo que tampoco me dirían y cuando tenía que escapar de Jerusalén y refugiarse en Betania, no. Yo creo que me van a decir el punto más alto es cuando ya las multitudes lo seguían y ya lo querían hacer rey. ¿Sí o no? Cuando él solamente entraba a un territorio como Gadara y dice que el gadareno, los demonios a través de él decían, ¿qué tienes con nosotros? Que vienes a atormentarnos antes de tiempo. Déjanos ir a los cerdos aunque sea, no nos moleste. Él ni siquiera tuvo que reprender el espíritu. Él entra en un territorio y literalmente los demonios lo reconocen. El poder territorial de Gadara lo reconoce. Es más, antes de cruzar ese mar, dice la Escritura que una tormenta se levantó. El poder territorial de ese lugar lo reconocía. Y él mandó que legiones de demonios fueran los cerdos. Ese es el punto más alto del ministerio de Jesús. Sin embargo, dice el escritor de Hebreos, de que por medio de los padecimientos, él fue perfeccionado. Amén. Así que el Cristo que atravesó los padecimientos es el que alcanzó el mayor nivel de perfección para ser presentado como el Cordero digno. Como el Cordero que era digno de poder tomar el rollo, de poder romper los sellos y de poder por la sangre bendita. ¿Cuántos recuerdan que hablamos que Abraham tardó tanto tiempo en tener un hijo porque Dios tenía que primero perfeccionar su simiente antes de multiplicarla? De la misma manera que Jesús tuvo que perfeccionar su simiente para que cuando derramara esa sangre, sea sangre que tuviera el valor para poder comprar a la humanidad. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Así que el momento más alto del ministerio de Jesús es cuando posiblemente el más débil en la carne se santía. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? De la misma manera, tu victoria y mi victoria está en la medida que la vida del Cordero pueda ser modelada en nosotros. En la medida que la vida del Cordero sea plasmada en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. De la misma manera, el punto más alto del ministerio de Esteban no fue cuando las multitudes lo seguían. ¿Cuántos han sido tan, qué palabra uso, necios como yo, de creer que un ministerio es fructífero por las multitudes que lo siguen? O por la cantidad de señales que puede llegar a ser. Amén. De que cuanto más gente me sigue, más fruto estoy dando. Como decíamos el domingo pasado, hay iglesias que están llenas de gente, pero vacías de Cristo. Vacías de la esencia, vacías de la sustancia del Cordero. Mucha gente, pero poca cruz. Mucha gente, pero poco espíritu. Muchas multitudes, pero poca verdad. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Amén. De la misma manera que con el ministerio de Jesús, si yo preguntara cuándo fue el punto más alto del ministerio de Esteban, y cuando ya no solo servía las mesas, sino que ahora señales ocurrían a través de él. Cualquiera de nosotros le hubiésemos aconsejado a Esteban, escapale a los líderes religiosos que te quieren amasijar, te quieren matar. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Amén. Hay que cuidar al ungido porque con Esteban pasan cosas. Hay que cuidarlo porque las señales lo siguen. Hay que cuidarlo porque el respaldo está con él. Sin embargo, mis amados, Esteban no dio tanto fruto para el reino de los cielos. Cuando las multitudes le seguían, cuando las multitudes se convertían, cuando los enfermos se sanaban y cuando los endemoniados se liberaban, que como cuando murió apedreado
enfrente del concilio. Porque dice que cuando él murió bajo esas piedras, sus ropas fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Había un joven llamado Saulo, que después sabríamos que era fariseo de fariseos, celoso de la ley, que se estaba regocijando en lo que pasaba ahí, en esa chicana, en esa confrontación, pero que nunca esperó que este hombre, a punto de morir, orara que ese pecado no le sea tomado en cuenta. La Biblia no lo describe, pero algo se sembró en la vida de Saulo al ver un mártir morir por la causa de Cristo. Yo me atrevo a ir por más y decir que pusieron a sus pies el manto de ese mártir. Todos quieren el manto de un profeta. Que hoy venga el profeta de moda y me tire el manto para que reciba don de profeta, llamado de profeta. Que el apóstol me tire un manto y reciba un manto apostólico. ¿Saben qué manto le tiraron a Saulo? El manto de un mártir. El manto de uno que se gastaría por el evangelio hasta la muerte. Amados, gran parte del Nuevo Testamento que tenemos y el fundamento doctrinal de la iglesia lo tenemos por un hombre que vio morir a Esteban y pusieron su manto a sus pies. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? En el momento de mayor debilidad fue cuando la sangre derramada de uno que era uno con el Cordero abrió el territorio, abrió el poder religioso, abrió las fuerzas del enemigo que cerraban la mente de los fariseos, para que de un fariseo nazca un apóstol del reino de los cielos. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? De que quizás en el momento de mayor debilidad, de mayor rendición, de mayor humillación, es cuando realmente estás venciendo. Es cuando realmente estás ganando. Es cuando realmente estás modelando la vida del Cordero que venció y es digno de poder tener acceso al rollo y romper sus sellos. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Amén. Vean conmigo el Cordero que venció. El Cordero que venció. Yo creo que esta es una noche que el Espíritu Santo pueda revelarnos al Cordero que venció. Porque, amados, Él no venció en forma de rey de poder, en forma de libertador con capa y espada. Él venció en forma de Cordero. Y si decimos que Jesús es nuestro modelo, les digo, no hay mayor victoria que cuando es modelada en nuestra vida por el Espíritu Santo la vida del Cordero. Una vida de muerte, una vida de negación, una vida de rendición, en la cual ya no vivo yo, Cristo vive en mí, en la cual me hago uno con Jesús en el Getsemaní diciendo no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Gloria a Dios. Cuando se me revela el poder de la sangre, que yo puedo entender el poder de la renuncia para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Amén. Me acuerdo que cuando era adolescente siempre les cuento que a mí me gustaba mucho un libro llamado Secretos del Avivamiento en Argentina. Siempre les cuento de que habla del llamado primer gran mover, primer gran avivamiento en los años 50. A través del evangelista Tommy Hicks, que vino de Estados Unidos. ¿Cuántos recuerdan que siempre les hablo de eso? Pero que la Argentina era un territorio hostil para el evangelio, que la gente no le aceptaba los folletos, no iba, cuando levantaban la carpa no iba a las cruzadas. La gente era amable, pero no quería saber nada con el evangelio. A mí siempre me fascinaba la historia de cómo este hombre, Edward Miller, fue llevado al altar del quebrantamiento, de la oración, del ayuno, buscar la instrucción de Dios, abandonar todo aquello en lo que él confiaba, que eran sus estrategias evangelísticas, lo que había aprendido en su escuela de misionero, y de pronto tener una instrucción de parte de Dios. Rendir todo lo suyo para recibir lo que era de parte de Dios. Y siempre que yo le contaba a alguien sobre ese libro, arrancaba hablando de Edward Miller. Pero saben, ese libro en realidad tiene un prólogo, tiene una primer parte.
la que yo por años no le había dado mucha importancia, y que empieza con una historia que sucedió 100 años antes del avivamiento de los años 50. Un evento que pasó en 1850, en el siglo XIX, 100 años antes de este primer gran avivamiento. Había habido un grupo de misioneros que había viajado en barco, al mando de un capitán, creo que era Gardiner, algo así el apellido, después se los paso. Y él junto con su tripulación, que eran unas 8 o 9 personas, se aventuraron al sur de Argentina, desde Europa, para poder predicarle el evangelio a los indios del sur, a los indios de la Patagonia. Ellos terminan encallando su barco por alguna zona de Tierra del Fuego, son atacados por los indios ferozmente. Ellos logran sobrevivir, refugiarse en el barco, pero hacían un llamado de emergencia para que alguien los venga a rescatar. Están en una tierra inhóspita, y el rescate, para hacerlo corto, tardó unos cuantos meses en llegar. Y ya cuando los encontraron a la tripulación muerta de hambre. Ya se habían muerto por inanición después de tantos meses de espera. Habían tratado de racionar a lo máximo la comida que tenían, medio como los del accidente de los Andes, algo muy similar, vivieron, hasta que uno a uno ellos fueron muriendo, y se encuentra en el diario de ellos que hasta el último día alabaron al Señor, escribieron salmos, en las rocas encontraban que ellos ponían pasajes bíblicos con sus últimas fuerzas, y ellos se sintieron gozosos de ser hallados dignos de representar al Cordero y derramar su sangre en esta tierra que ellos esperaban ver un día llena del Evangelio de Jesucristo. Y el libro empieza con esta anécdota diciendo que no puede empezar a hablar de los eventos ocurridos en el 1950 sin antes hablar de los eventos de 1850, porque fue la sangre de estos mártires lo que regó la tierra de Argentina para que un día esta tierra hostil al Evangelio, esta tierra pagana, cerrada, salvaje, se convirtiera en una tierra fértil para la semilla del Evangelio. Yo cuando tenía 16 años vi esa parte y pasaba la parte del avivamiento, cuando el poder cayó en la iglesia y cuando... Pero gloria a Dios que maduramos, amén. Y yo pude entender de que es un Esteban que modeló al Cordero hasta derramar su propia sangre, la que levanta una generación de Saulos que dan vuelta al mundo con el poder del Evangelio. Que el punto más alto de victoria de un hijo de Dios no es cuando más fuerte se siente, sino cuando más débil se reconoce delante del altar de Dios. Amén. Ahora yo tengo una noticia para vos. Alguien va a decir, entonces tengo que hacerme débil. No, es que la gran noticia es que en realidad somos todos débiles. Solo de que Dios permite a veces circunstancias donde nos hace ser más conscientes de cuán débiles, de cuán ciegos, pobres, desnudos, vacíos e incompletos estamos. Que si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Dice el apóstol Pablo de que él tiene un aguijón en su carne. ¿Cuántos recuerdan eso? Un mensajero de Satanás que Dios permitió en su vida para que de tanto en tanto le abofetee, para que básicamente no se olvidara de que era de carne y hueso. Porque dice que era tan profunda el nivel de sus revelaciones, iba al tercer cielo, veía cosas inefables de las cuales no le era permitido hablar, de que de tanto en tanto necesitaba sentir su humanidad, que ese aguijón hiera su carne, para él no olvidarse de cuán débil es, de cuán necesitado de Dios él es. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Ahora, Pablo dice, por 3 veces le pedí que me lo sacara. ¿Cuántos han tenido una debilidad en su carne? Algo que quieren que Dios se lo saque. Una debilidad que dicen, Señor, yo ya no quiero tener más esto, porque ya cuando me empiezo a sentir ungido, tengo que lidiar con esto de vuelta. Una debilidad, algo que tienta nuestras vidas, una debilidad física, como puede ser una enfermedad, como puede ser un padecimiento, un diagnóstico, una enfermedad crónica. ¿Cuántos han lidiado con alguna debilidad en su carne?
y han pedido que Dios se la quite. Tengo mi amigo Joe en Colombia, que él sin lente de contacto no ve nada. Literalmente no ve nada. Sí, yo puedo estar al frente de él y él dice, ¿cuánto me gustaría poder ver? Tanta gente ha sanado por mano nuestra. ¿Cómo me gustaría que también Dios me dé la vista a mí? Pero dice Pablo que 3 veces le pidió a Dios que se lo sacara y la respuesta de Dios fue, mi gracia te basta. Mi gracia te alcanza. Amén. Porque en algún punto también Dios quiere que seamos conscientes de nuestra debilidad. No perdamos de vista nuestra debilidad. Porque Él sabe que el secreto de su poder es que seamos débiles. Porque en el momento donde empezamos a sentirnos fuertes, donde empezamos a sentirnos autosuficientes, inmediatamente resistimos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Así que si quieres ver ese territorio hostil, que parece cerrado, que parece blindado al poder del Evangelio, prueba con rendirte. En vez de luchar, en vez de pelear, en vez de levantar argumentos, en vez de pelear argumento contra argumento, espada contra espada, prueba con rendirte al Señor. Prueba con reconocer tu debilidad. Amados, de las veces que la gracia de Dios más abundantemente se ha manifestado sobre mi vida, es cuando más débil me he sentido. Tengo un recurso del cual siempre me ha hecho sentir muy seguro y es la fuerza de mi voz. Siempre mi voz se escuchó mucho. Cuando hacíamos algún evento decíamos, bueno, le ponga micrófono, decíamos, no necesita. Ni para cantar, ni para hablar, porque él ya se escucha. Ya si le pone el micrófono nos tapa el resto. Así que mal o bien es un recurso con el que uno se siente seguro. Ya uno sabe que va y canta y ministra y si hay un bullicio uno habla más fuerte que el bullicio y ya está. Hasta que me ha tocado en ocasiones no tener voz. Pero no tener voz de, hoy estoy un poquito afónico. No tener literalmente voz. ¿Alguien se ha quedado una vez afónico, literalmente afónico? Bueno, un día tenía que predicar y estaba así. Yo dije, así yo no puedo predicar, necesito o hacer milagro o se lo delego a alguien. Y el Espíritu Santo me dijo, no, yo tengo una palabra para ellos, necesito que se la des. Dice, Señor, así como estoy no puedo hablar. Y bueno, y nos la arreglamos, me subieron el micrófono al mango, casi que acoplaba, hacía, porque estaba... Y yo literalmente susurré el mensaje y me enteré que también los endemoniados se podían manifestar aunque uno susurrara. Y que los enfermos se podían sanar aunque uno susurrara. Y que Dios podía llenar con su espíritu persona aunque uno no tuviera voz. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Que cuanto más débil me reconocí, más dependiente de Él me reconocí. Amén. Amén. Cuando yo más fuerte me siento, inconscientemente me independizo de la dependencia, valga la redundancia, del Espíritu Santo. Amén. Cristo va creciendo en nosotros en la medida que yo más dependiente de Él me reconozco. Y muchas veces en el proceso, para que Dios me haga entender mi debilidad, Él necesita permitir que experimente algunos padecimientos. Lo voy a volver a repetir porque creo que esta es una de las grandes claves de lo que quiero compartirle esta noche. El secreto de que su poder se perfeccione en mí está en que yo reconozca mi debilidad. Y muchas veces para que yo pueda reconocer mi debilidad, Dios necesita permitir circunstancias que me pongan en un estado de vulnerabilidad. Lo voy a volver a repetir porque soy el pastor y hago lo que quiero. El secreto de que su poder se perfeccione en nuestras vidas está en que reconozcamos nuestra debilidad y dependencia de Él. Y muchas veces para que podamos reconocer nuestra dependencia, Él permitirá circunstancias que nos ponen en un estado de vulnerabilidad.
Amén. En las cuales decimos, Señor, sácamelo. Y dice, no quiero sacártelo. Quiero que vivas este proceso para que reconozcas tu necesidad de mí. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Amén. Quiero que me acompañen al libro de Jueces, capítulo 1. Con esto voy a ir terminando. No están terminando todavía. Sí, hago unas. No tengo. Gloria a Dios. Espíritu Santo, que esta sea una noche en la cual se revele a nuestra vida la dignidad del Cordero que venció. Amén. Uno de los signos, de las pruebas, la vida de la sangre está operando en nuestras vidas, es que empieza a modelar en nosotros la vida del Cordero. Amén. Decíamos el domingo pasado que la palabra de Dios está viva y es poderosa. Penetra nuestra alma, nuestro espíritu, llega a nuestras coyunturas y hasta nuestros tuétanos. Dice la NBI, hasta la médula de nuestro hueso, que es donde se origina nuestra sangre, donde nace nuestro ADN, donde nace todo lo heredado, donde nace todo lo que nos reclama de generación en generación. Y su palabra tiene poder de penetrar hasta ahí. La palabra de su poder. ¿Cómo saber que esa palabra está penetrando mi vida? Que su sangre se está aplicando a mi vida. Porque una de las señales de que la sangre del Cordero está operando en mi vida es que mi vida empieza a modelar la vida del Cordero. Amén. Que mi vida empieza a modelar la vida del Cordero. Y uno de los frutos de que la vida del Cordero está modelando mi vida es que las victorias en Cristo que voy a empezar a conquistar no tienen que ver con que me imponga, no tienen que ver con mi fuerza, no tienen que ver con mi fortaleza, sino que tienen que ver con mi rendición. Amén. El Cordero que fue digno de tomar el rollo es el Cordero sacrificado. Oh, Juan vio muchas visiones. Juan vio... ¿Cuántos recuerdan la primera visión que tiene el Apocalipsis? ¿Cómo lo ve a Jesús? A ver quién se anima. Apocalipsis 1. ¿Lo ve como? Un varón, cabellos blancos, sus pies parecen bronce. ¿Cuántos recuerdan? Sus ojos como de fuego, una espada desenvainada en la boca. ¡Wow! Tremendo. Con este Cristo te tomo el Hades. Te tomo las puertas del infierno, ¿sí o no? Te destruyo principado y potestades. Este Cristo sí es digno de tomar el rollo, ¿sí o no? No. Él vio esta faceta de Cristo para decirle: yo soy el primero y el último, el alfa, el omega, el principio, el fin. Amén. Pero la manifestación, la expresión de Cristo, que es digno de tomar el rollo y de comprar por su sangre gente de toda lengua, raza, tribu, nación, es el Cordero sacrificado. Amén. De la misma manera que el Esteban de las señales, de las maravillas, el Esteban del respaldo divino, es el Esteban que dio cierta cantidad de fruto para el reino de los cielos, pero el Esteban que dañó el sistema fariseo, que hizo una brecha en el sistema religioso territorial de Jerusalén y convirtió un Saulo en un Pablo, es el Esteban que derrama sangre. Es el Esteban que se rinde y dice:
no les tomes en cuenta estos pecados. Es la revelación del Cordero sacrificado, la mayor dimensión de victoria para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren mucha victoria en su vida? ¿Cuántos quieren que no haya tierra que se le resista? Amén. Que no haya tierra hostil a la palabra del Evangelio a través de su vida. Amén. Y al Señor modela la vida del Cordero en mi vida. Amén. Jueces capítulo 1, versículo 12. Dice así. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Entonces ella le respondió, concédeme un don. Puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Bueno, dice que Caleb dijo, aquel que venciere a Kiriat Sefer y tomare ese territorio, yo le doy a mi hija Axa. ¿Sí? Ahí Otoniel sintió el llamado de Dios. Yo voy, dijo. Venció. Entonces dice que Caleb le da a su hija Axa. Pero dice que Otoniel persuade ahora a su prometida, a su novia, y le dice, o sea que tu papá nos da el Negev, pídele que nos conceda agua, que nos conceda cómo regarlo. Negev es una expansión de desierto muy grande, un desierto muy árido, un desierto muy intenso. Tan árido que la palabra Negev literalmente significa árido. O sea que la tierra que le estaba delegando a su hija y a su nuevo esposo era una tierra árida. Diga conmigo, una tierra árida. Así que el novio, Otoniel, le dice a Axa, vea, ¿por qué te agarré a vos de Axa? No te agarro a Flor mejor. Le dice a Axa, habla con tu padre para que te dé un don, te dé un regalo, te dé agua de algún lado. Así que la hija va y habla con el padre y le dice, dado que me has dado el Negev, concédeme agua, concédeme un don. Entonces dice que el padre le dio fuentes de arriba y fuentes de abajo. Digan conmigo, fuentes de arriba y fuentes de abajo. Hay una, si quieren acompañarme, vamos terminando. Hay una revelación muy profunda en este pasaje. Pudiéramos tomar la figura de Caleb como la figura del padre. Del padre que entrega a su hija en matrimonio al novio. Amén. La novia sería la iglesia y el novio sería Cristo. Amén. Y dice que el padre le entrega una tierra, pero esa tierra es una tierra árida, es una tierra desértica. Podríamos decir es una tierra estéril, es una tierra difícil. Amén. Amado, amada, la obra que Dios nos ha confiado hará que tengamos que trabajar muchas veces una tierra árida. Si ya es una tierra buena que da fruto, no necesita de la vida del Evangelio. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Alguien dice, ay Señor, pero la tierra que me diste es árida. Y claro, por eso necesita a la iglesia ahí. Porque la iglesia es fuente de agua viva. Amén. Pero lo bueno es que Dios no manda a la hija, a la iglesia, a esta tierra desértica sin recursos, sino que el amado le dice, pídele a tu padre. Y hoy el amado te está diciendo, pídele al padre. Hoy el amado te dice, pídele al padre. Pide que te dé un don. Pide que te dé un regalo. Y entonces dice que el padre le da fuentes de arriba y fuentes de abajo.
Amado, la revelación del Cordero es vital. Porque es la revelación del Cordero la que abre territorios desérticos. Es la revelación del Cordero la que vence la tierra hostil. Es la revelación del Cordero la que abre camino donde no lo hay. No había camino hasta que el Cordero fue hallado digno y su sangre compró. No había camino hasta que el Cordero fue hallado digno y su sangre perdonó tus pecados. No había camino hasta que el Cordero fue hallado digno y su sangre clavó el acta que te era contraria. No había camino hasta que el Cordero fue hallado digno y su sangre desarmó a los principados y las potestades. Es el Cordero. Es el Cordero. No es que tan fuerte grito, no es que tan imponente soy para el hombre fuerte del territorio. Es que él haya el Cordero. Es que él halle la sangre del Cordero. No fueron las oraciones de los avivadores en 1951 las que trajeron el avivamiento. Es que 100 años antes hubieron misioneros que derramaron sangre y modelaron la vida del Cordero. Y lo que parecía una tierra árida y cerrada se convirtió en una tierra fértil al Evangelio. Y hoy Argentina exporta avivadores a las naciones de la tierra. No son los milagros de Esteban los que conmueven a ningún fariseo. Fue la sangre derramada de Esteban la que tocó y empezó a trabajar el corazón de un Saulo, que ese día recibió los mantos de Esteban. Recibió el manto de un mártir. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Cerrá tus ojos de donde estás. Porque cuando él encuentra la vida del Cordero, él le entrega aguas de arriba y aguas de abajo. Cuando él encuentra tu debilidad y tu rendición, él te entregará aguas. Las aguas de abajo tipifican la vida del Espíritu trabajando en nuestro interior. Son las aguas del Espíritu que trabajan desde adentro de la tierra. Son las aguas del Espíritu que trabajarán todo fruto del Espíritu en tu vida, en amor, en paz, en paciencia, benignidad, en fe, mansedumbre. ¡Oh! Y la sangre del Cordero hoy te está alcanzando. La sangre del Cordero hoy te está alcanzando. Y empieza a modelar al Cordero digno en tu vida. Cada uno sabe cuál es su tierra. Cada uno sabe cuál es su tierra desértica. Cada uno sabe cuál es su tierra árida. Cada uno sabe cuál es su Negev. Cuál es su tierra árida. Oh, no te pongas a pelear contra el desierto. No te pongas a querer palear el desierto a ver si lo logras fertilizar. Hoy es la sangre del Cordero. Es la sangre del Cordero la que te hace ser hallado digno en los lugares celestiales. Hoy la sangre es aplicada en tu vida y modela la vida del Cordero. Pero ¿qué poder puede tener la sangre de Esteban si él era un hombre como cualquiera de nosotros? No. Es que el Cordero había sido modelado en Esteban. Por eso el derramamiento de sangre de Esteban, la rendición de Esteban es la rendición de Cristo por Jerusalén. Es la rendición de Cristo por los fariseos. ¿Qué poder puede tener la rendición de esos misioneros que murieron en el sur en 1850? Fue un grupete de hombres que murió en vano. No, porque ellos modelaron la vida del Cordero hasta la muerte. Literalmente la sangre del Cordero fue derramada en ellos y a través de ellos por la salvación de un país. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Que yo me rinda, que yo tome la cruz, que yo derrame sangre simbólicamente en el altar. ¿Qué beneficio le puede traer a mi matrimonio? Es que si el Cordero logra encarnarse en ti, cuando tú te rindes, estás reproduciendo el sacrificio del Cordero que venció. Y ahí Dios te suelta aguas de abajo. Ahí se desbloquean las aguas de abajo.
y empiezan a llenarte de todo fruto del Espíritu. Pero Caleb dice que también le dio aguas de arriba. Y las aguas de arriba son todo bautismo del Espíritu, todo derramamiento de poder, todo recurso del cielo, todo don del Espíritu, toda autoridad celestial. Porque quien modera la vida del Cordero tendrá aguas de abajo y tendrá aguas de arriba. Oh, aleluya. ¿Ustedes creen que los momentos donde más se manifiesta el Espíritu es cuando más fuerte me siento? No, es cuando la vida del Cordero se forma en mí y me lleva al altar del Cordero. Me hace uno con la sangre del propiciatorio en los cielos. Me hace uno con el Cordero que es digno de tomar el rollo y de romper los sellos y de comprar por precio de sangre gente de toda raza, toda tribu, toda lengua, nación. Es en ese momento donde Dios Padre te suelta las fuentes de abajo y te suelta las fuentes de arriba. Tierra fértil, si Dios te está hablando esta palabra es porque estás pronto a que se te entregue un Negev. Estás pronto a que se te entierre una tierra árida, una tierra desértica, una tierra seca. ¿Y qué vas a hacer cuando te la entregue? Vamos a esforzarnos, vamos a pelear. No, modera el Cordero. Porque cuando se derrame esa sangre de Esteban, no será la sangre de Esteban, porque él representa al Cordero. Porque cuando mueran esos misioneros en el sur de Argentina, no serán un grupo de locos que murieron en el sur, será el Cordero, que una vez más se está reproduciendo a través de ellos. Es muy hereje lo que está diciendo el pastor, no sé, pero Colosenses 1:24 dice el apóstol Pablo mismo: me gozo en los sufrimientos y completo en mi propio cuerpo lo que falta de los sacrificios de Cristo por la iglesia. ¿Sabías que eres capaz de también completar en tu propio cuerpo los padecimientos de Cristo por la iglesia? ¿Sabías que también eres capaz de completar en tu propio cuerpo lo que falta de los padecimientos del Cordero? ¿Sabías que tú también puedes morir por la iglesia? ¿Sabías que tú también puedes morir por el reino de los cielos? ¿Sabías que tú también puedes morir por la extensión del Evangelio hasta lo último de la tierra? Encarna el Cordero en esta noche. Encarna el Cordero en esta noche. ¿Por qué tantos padecimientos, Señor? Porque por medio de los padecimientos el Cordero fue perfeccionado para hacer una ofrenda justa que abre los cielos sobre la tierra. Por eso eres procesado. Por eso eres afligido. Porque desde que dijiste amén y tomaste el manto de Elías para seguirle, desde que le dijiste sí cuando Jesús te dijo sígueme, has iniciado el camino de los que están siendo conformados a la imagen del Cordero. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que saber que tiene que tomar la cruz y seguirme. Tiene que tomar la cruz y seguirme. Tiene que tomar la cruz y seguirme. Porque si alguien modera la vida del Cordero, tendrá fuentes de abajo y tendrá fuentes de arriba. Solo el que es uno con el Cordero tiene fuentes. No tiene solo religión, no tiene solo estrategias, no tiene solo formas, tiene fuentes. Amén. Tiene fuentes de adentro y tiene fuentes de arriba. Dios te está hablando esta palabra, Axa. Que hoy eres una Axa espiritual, como la hija de Caleb, porque Caleb te está por entregar tu Negev, una tierra árida. Oh, muchos quieren que Dios le use. Tienes que saber que se trata que te entregue tierra árida. No se trata del glamour del evangelio, no se trata del glamour de un ministerio, se trata de desierto. Heredarás ciudades desérticas, ruinas destruidas. Pero a través de tu vida Él te dice: abriré ríos donde no lo hay. Y habrá manadero de agua en medio del sequedal. Abriré caminos donde no lo hay, ríos en el desierto, fuentes en el páramo. Gracias, Espíritu Santo.